salir mejor, prometo, la próxima vez. Retomamos. Bueno, yo planteaba antes de ir al corte, ¿por qué teníamos que ver las cosas blancas o negras y tan extremas, ¿no? Que si la violencia la instaló el gobierno se acabó el recreo, o si esto era producto de una violencia supuestamente fomentada por un Pepe Mujica que se ufanaba de andar armado. Eso más o menos contienen los mensajes que son más distantes, ¿no? Bueno, ¿no hay otra forma de mirar esto y salirnos un poquito de quién tiene la culpa de esto? Es que esto no es Nacional y Peñarol, no es la manija que dio uno o la manija que dio el otro. Esto es un tema social que, ojo, se está viendo a nivel mundial. Digo, hablame de la violencia en Nueva York. Por eso, que estábamos hablando recién. No lo podemos mirar como si fuera con orejeras como los caballos de antes. Esto es un problema mundial y lo tenemos que encarar de otra forma. Es un problema de respeto a la autoridad. Y si nos corremos un poquito, vemos que la gente perdió fe en las autoridades tradicionales, en la iglesia por el tema de los abusos, en los estados por el tema de la corrupción, en la educación por lo que se ve públicamente. Entonces, cuando ya los patrones de respeto se han perdido, pasan estas cosas. Y lo ves no en Uruguay, en todos lados. Entonces, reducirlo a porque salió la LUC o porque Pepe Mujica no sé qué, me parece que es una mirada un poquito bastante hemipléjica. Y se está mirando el ombligo. A nosotros ayer, por ejemplo, en el comunicado nos respondían tipo, jódanse si ustedes en realidad convocaban a desacatar la autoridad, ¿no? Por esto de esta puja de quién es el responsable o quién genera esto. O sea, todavía todo se vincula, aunque ya pasó el referéndum y ya el hecho de estar en contra o apoyar el sí por lo que tiene que ver con los artículos de seguridad, ya se vincula que en realidad no hay una convocatoria a desacatar la autoridad. Eso por un lado. Igualmente yo le saco un poco de carga a la pandemia, más allá de que comparto lo que planteás, le saco un poco de carga porque nosotros venimos padeciendo esto desde mucho antes de la pandemia. De hecho, el inspector que fue asesinado fue hace muchísimos años, yo lo decía cuando existía el cepo acá en Montevideo. En 2001, creo. O sea, hace muchísimos años. Entonces, estamos hablando de algo que tiene más de 20 años. O sea, la realidad es que hay un rechazo a el cuerpo inspectivo, eso es una realidad. El cuerpo inspectivo no tiene las herramientas, ni debe tenerlas que tiene un policía, porque no está para eso, ¿no? O sea, más allá de que sea autoridad y que controla obviamente el cumplimiento de la ley de tránsito en este caso, lo que sí hay que pensar es que lo que generan las personas, el siempre cuestionar que cometieron una falta. Porque la realidad es que el inspector de tránsito, si te detiene y tú no cometiste ninguna infracción y tenés todo en regla, no te va a multar. No te va a llevar la moto si tu moto tiene papeles, tiene matrícula y tiene espejo. No te la va a llevar. Entonces, lo que hay que trabajar es que no puede haber un cuestionamiento continuo. Te da la espirometría positiva y hay gente que discute la espirometría positiva. Entonces, a ver, si tomaste, hacete cargo de que sabías que no podías manejar. Entonces, ese creo que es el problema y no lo generan unos u otros, porque hemos visto políticos de todos los partidos filmados cuestionando la autoridad también. O sea, esto de que los han parado con espirometría positiva o se comieron alguna roja, como decía Fernando, o alguna otra infracción de tránsito, hemos visto políticos de los dos lados. Porque nos puede pasar a cualquiera, perdón, ¿no? Exactamente, O sea, lo que no puede pasar es esto de la violencia. Porque políticos también han ejercido la violencia contra los inspectores de tránsito y acá de distintos departamentos. Quiero una lanza. ¿Son tan inocentes los inspectores? ¿No tienen acaso en su trayectoria una fama ganada? Tal vez me digan, no, en realidad es que siempre te da bronca que te multen, entonces siempre te parece que los inspectores abusan de su trabajo. Pero recién hablaban de escondidos atrás de los árboles, de esto. O sea, hemos sido, capaz que no todos, pero alguna vez testigos de una forma de pedirte el documento, de una forma de ponerte la multa, de una forma que honestamente no sé si es reacción a nuestra insatisfacción por ser multados o si han pecado a través de la historia de cierta soberbia que ha generado la bronca con los chanchos, como le dicen. No sé, lo pregunto. Yo creo que ahí tienes dos situaciones. Nada justifica la violencia que vimos en este video, por supuesto. Se entendió por dónde lo preguntas. De dos situaciones. Donde está parado el inspector, no lo decide el inspector. ¿Cómo? Ni en Montevideo ni en ningún lugar. ¿Dónde está parado el inspector? ¿En qué esquina está el inspector, por ejemplo, parado? No lo decide el inspector. El inspector entra todos los días y le dan la orden de trabajo en qué esquina se tiene que parar. Pero una cosa es que te digan qué esquina y otra cosa que el inspector diga, en esta esquina me pone atrás de este árbol. No, ¿dónde está?
están localizados, dónde se instala el operativo, no lo decide el inspector. O sea, el centímetro de la calle donde está, si hay un cartel de pare o un cartel de ceda al paso que lo mandan a controlar, ¿dónde se instala el inspector? No lo decide el inspector. Vos tenés todos los días, de hecho, hasta te llevan en algunos casos. Pero entonces, ¿qué me querés decir? Que cuando uno veía atrás de los arbustos a un par de inspectores, ¿su jefe los mandó atrás del arbusto? La intendencia es la que define, de distintos departamentos. O sea, ¿quién puso a estas 3 inspectoras en el parque, en el lugar donde estaban, que justamente pasan un montón de motos en infracción? La intendencia. La división de tránsito les dijo, ustedes se quedan acá. De hecho, muchas veces te trasladan hasta el lugar. Pero entonces, Pará, porque entonces ahora me estoy enterando que, bueno, que la intendencia... Yo sé, y si nos estamos saliendo del tema concreto, pero vaya, después cuando uno dice, esto tiene más tufillo a recaudación que a educación, me estás diciendo que sí. Y bueno, las cámaras, de hecho, que se ponen en Montevideo tienen un fin recaudador. No educan a nadie las cámaras no, por sí, por ejemplo. No, en realidad... indirectamente. Lo que buscan las cámaras puestas ahí, me lo explicaron personas de tránsito, es que vos aminores. Te duele el bolsillo la cuarta vez. La realidad es que la gente, es que la intendencia cada vez recauda más mediante esto. Y eso es irrefutable. La intendencia ha triplicado, cuatriplicado, quintuplicado, según dónde esté ubicado, la recaudación a partir de esto. La realidad, porque no todo el mundo sabe en dónde están, no siempre estás por zonas que conoces, entonces la gente comete la infracción, obviamente que está mal, aunque conozca o no conozca el lugar, está mal, que vaya con exceso de velocidad, que se pase una luz, que lo que sea, que esté pasando, pero la realidad es que la recaudación aumentó. Y educa mucho más, si vamos al caso, si es por un tema de educación Pero no podés comparar lo que es una cámara que vos públicamente podés saber dónde está ubicada, porque además hasta tenés aplicaciones de tránsito que te avisan, y que no es chantada eso, no es trampa, es importante que vos bajes la velocidad. Si además la pasás por un poquito y la tenés que pagar, bueno, es otro tema. Pero es importante que bajes la velocidad. O sea, el dónde están ubicadas no debe ser un misterio, todo lo contrario. Ahora, que se te esconda un inspector atrás de un arbusto... Explícame cuál sería el sentido. Es que en realidad el fin no es esconderse atrás del árbol. Muchas veces en realidad está detrás de donde se comete una... Muchas veces terminan estando en un lugar donde hay muchas denuncias de la gente, por ejemplo. No hay semáforos, ¿no? Y la gente denuncia que no se respeta el cartel de ceda al paso. Y vos ves que sistemáticamente mandan inspectores a esas esquinas. No ponen un semáforo, pero te ponen sistemáticamente el inspector. Si está parado delante, detrás del árbol, para mí ya... también tiene que ver con esa cultura de que hay hasta periodistas que convocan a odiar al inspector de tránsito por estar donde está, o que avisa, o páginas de internet que avisan, no pasen por acá, que están los inspectores de acá, de allá, no sé qué. Yo creo que no hacen lo mismo con los policías. Y muchas veces te pasa que te para un policía y tiene una actitud fantástica, o te para un policía que no tiene una actitud fantástica. Seguramente haya algún inspector que es más seco, más frío al momento de hablarte, menos simpático. Igual reconozcamos, Valeria, que la parte de relacionamiento con la sociedad no es el fuerte, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros, cuando ha sido parado por un inspector, no es con una sonrisa para ver qué tal, cómo tenés los papeles. Es siempre, ¿no? Tal vez por esto que tú decís mismo, que han sido víctimas de agresiones y demás, pero la parte de relaciones públicas, yo creo que la gran mayoría esa materia la debe. Y lo que pasa es que la mayoría te cuando detiene no se meten hasta con tu manera de conducir o te dicen algunas cosas. Me parece que ahora están un poquito más calmos porque tenemos este aparatito que filma para un lado y para el otro y puede garantizar algunas cuestiones que se den más dentro del procedimiento. Pero creo que todos hemos tenido experiencias donde no nos ha gustado cómo nos han tratado, más allá de lo que tú decías, Fernando, más temprano, soy consciente de que vengo en infracción o no vengo en infracción. A veces no venís en infracción y te paran como si vos fueras el peor de los que viene manejando, ¿no? Y eso existe, y esto no es una manera de justificar a esta gente, por favor. Hemos dicho por eso, ahora era simplemente pasar por un análisis también de los, digamos, la reputación que tienen también. Lo que pasa es que ¿no? Y también la forma, porque a veces la forma también hace a las cuestiones de fondo. Y allí en el video está eso presente cuando se dice, bueno, pero ni siquiera nos pediste los papeles. Está bien, tú decís, no necesitaban pedírselo porque la infracción es tan grande que venís sin matrícula, pero capaz que
Pero es que están los era preconceptos. necesario No, una ojo, conversación. porque ahí en el video se nota que la puede inspectora circular le direct- pedía la libreta y él se hacía el vivo y no se la quería dar. Está bien, pero viste cuando se le dice, se le increpa y dice, no, si estás llamando a la moto, ni siquiera le pediste antes, Bien, ¿no? Bueno, capaz que eso Lo que sucedió. pasa es que forma parte del procedimiento. O sea, si yo veo una moto Aunque que tenga no los puede papeles, circular, pero que no tenga tiene los papeles, se lo voy a Está sacar bien, pero igual. en el hecho, en el relacionamiento humano, hay algo que se saltea. La Pero- persona no está con el protocolo. A ver cómo es. Bueno, hay maneras y maneras. Pero es un tema de manifestar las preconceptos. cosas. El inspector ya va Y bueno, con, ya con va más con la razón, idea de Marta. que le van a asaltar. Y la persona ya está con la Con idea más de que razón. Me parece el que ahí inspector falta viene de mala alguna onda. cosita, ¿no? El inspector no va con la idea que le van a saltar. Lo que pasa es que la mayoría de las veces Y bueno, la gente le salta. y bueno, justamente, entonces yo creo ya que va parapetado. capaz que esperamos del inspector que sea un vendedor de un comercio que te diga, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres llevarse por 50 pesos más otra No, no, infracción? ojo. No, no va a pasar. Te lo estoy Evidentemente no va a ser el rey de los Pero te lo simpáticos estoy porque diciendo en una tiene buena. una tarea que no es simpática. Está bien, pero te O estoy sea, diciendo una buena. entonces- el tipo Pero va la forma defendido. no es mucho la forma. Pero a veces capaz que esperas una forma que es una forma de marcar distancia. A ver, burlate, dale. ¿Cómo tendría que hacer el inspector para multarte? No, no. Dale, pues te estoy Hola, viendo, por favor, te estoy no puedo viendo multar. actuar. Yo qué sé, o sea, Hola, no- señorita. que no puedo Vengo multar. a decirle Que usted pasó. pasó en roja. Dale, te habilito. No, yo voy a hacer eso. Eso sos tú, que sos actriz, yo soy incapaz. A ver. No, yo lo primero que quería decir es que no vale hacer el ejercicio contrafáctico de decir si hubieran sido hombres tal cosa o no hubiera pasado. No la vale verdad. porque lo hacemos nosotros. La verdad Claro, que lo haces vos, está todo no, bien. pero nadie hizo ese ejercicio, yo no lo hice. No, pero si lo ¿Por qué me hiciera vos decís que- sería válido. Pero yo no lo hice, ¿por qué sería válido? No vale hacer un ejercicio contrafáctico que hubiera pasado si hubiera pasado tal cosa. Porque en todo caso, si hubieran sido hombres, de repente el forcejeo no se podía producir y las motos se bajaban igual, porque los inspectores no pueden ir a pegarle, a agarrar, a detener a una persona. O sea que probablemente los hombres hubieran tenido que hacer lo mismo que las mujeres. O sea que no utilicemos la cuestión de género para justificar o para explicar algunas cosas, porque acá no tiene nada que ver. no es Cada Nada uno que tiene ver, derecho a nada mirar que un ver. video Lo que pasa y es que ver lo que quiere ver. les encanta ponerle a todo el tintecillo de género. Cada uno tiene derecho Sí, a ver les lo que encanta, cree disfrutan que está enseguida. mirando en ese video. Les Vos tenés encanta derecho a ver una cosa, nosotros tenemos derecho a ver otra. La victimización es parte del ejercicio de... no es la victimización, es la ideología realidad, de género. Fernando, es la bueno, realidad. pues déjame Pero si seguir. fuera así, ¿no tendrían que haber saltado los colectivos feministas? Bueno, yo no represento a los colectivos salta. feministas, A ver, cada uno cuando- sabrá. Ahora no sos. Cuando sos, No sos. represento a los Cuando sos, colectivos, sos, me y cuando no represento sos, no Agarre a sos. uno, por misma, favor. nada Vámonos más. de acuerdo. Y apenas me puedo A representar. ver, los colectivos feministas A ver, no yo siempre estaba orgulloso de saltan. la palabra, a ver. Cuando agreden a una mujer policía, no tampoco saltan los colectivos feministas. No siempre saltan. Bueno, a ver, Fernando, si Bueno, termina, porque por favor. además, con respecto a eso, acá se han corrido patrulleros a pedradas de los barrios. Y eran hombres los que estaban adentro. Y patrulleros, y armados. Y los corrieron. O sea, que no joroben con el tema. Déjense de llantito fácil. Claro. Lo Porque somos otro- mujeres, lo que pasa. Bueno, Somos mujeres, che, pero ¿puedo terminar llantito llantito fácil. fácil? Nada, dale, déjala terminar, por favor. Bueno, y lo otro es que esto, la verdad que estamos buscándole el pelo al huevo, desde mi punto de vista, ¿no? Yo he escuchado toda la discusión. Esto es así siempre. Esto es así siempre con la relación con la autoridad. Los inspectores de la DGI son odiados. Y si podés evitarlos, lo vas a evitar. Y si podés salteártelo, te lo vas a saltear y te vas a enojar con ellos si te toca. Son odiados porque te van a cobrar impuestos. El otro te va a cobrar una multa. Hay una reacción lógica. Y siempre uno tiende a pensar que dejaste pasar a ese auto que iba adelante, que iba mucho más rápido Claro. que yo, o no entras a la oficina de fulanito Claro, y no menganito, vas a entras controlar a mi kiosquito. No vas a controlar los techitos, que no sé qué, que venden no sé qué, los techitos de ningún color, ¿no? No digo para no estigmatizar a nadie. Hay techitos de todos colores, por todos lados. No vas ahí, venís pero entonces somos nosotros, Pero que esto estamos muy mal siempre, parados. Esto siempre es así, y es una relación del ser humano con la autoridad y de la búsqueda de libertad y de autonomía y de a mí no me vengas a imponer. Y es un conflicto, es en conflicto. Uno tiene que hacer ejercer la autoridad y el otro quiere zafar. ¿Y cuál es la diferencia o la línea entre, por más que te dé bronca y te salga toda esa cosa humana de Yo te que iba a injusto, cuál es la línea que hace que te quedes en el molde? Yo te iba a decir... O que salgas en barra brava. Y bueno, porque una cosa es eso, la patota. La patota. A nosotros siempre de adolescentes, cuando cometíamos las mayores barbaridades, siempre eran patota. Nunca es solo.
porque se potencia, en la patota se potencia. Y ahí había hombres y mujeres, digo por las dudas, porque no eran solo hombres, hombres y mujeres, agitando a los inspectores para que no... Había una patota, una horda. Y esa patota es la que se envalentona y la que resuelve el desacato. Yo no sé si los inspectores municipales, Valeria sabrá, para llevar a cabo procedimientos de estas características no deberían estar con la policía. Creo que en Montevideo están con la policía. Esto pero es en yo lo San acabo José. de decir, ¿dónde estaba? Lo que en el bloque anterior estabas atendiendo los asuntos ahí. Lo dijiste, me quedé con el... Lo que pasa es que me quedé con el... A veces el llanto me sensibiliza. Claro. Me quedé con el... Te quedaste conmovido. Tendría que estar en San José también con la policía, que no sé por qué eso Va a haber una reunión, no es así. Todo lo Yo te lo repito. No lo repita. Pon el video de lo que dijo antes. No lo repita. Bueno, ¿vino Margarita? Sí, vino. Sí. Lo que pasa es que falta García y él se enfoca, ¿viste? Me perdí esa parte. Quizás Está abrumado. No estoy abrumado, que voy a estar abrumado. Quizás es la forma de hacer cumplir con el ejercicio de la autoridad y que ni 3 mujeres ni 3 hombres puedan aplicar un procedimiento sin que se generen situaciones como esta. Si ya lo dijo, ya lo dijo. Estamos de acuerdo. Me alegro de conseguir con la señora presidenta del sindicato de ADEOM, lo cual no es bastante habitual. ¿Sabes que siguen preguntando si los inspectores se llevan una coima por multa? Una comisión por multa. Lo que tenemos en realidad en todas las intendencias son una partida vinculada a la tarea de tránsito que se llama participación en multa, pero no tiene que ver con el nivel de multas que el inspector haga. O sea, es una partida que tiene muchos años, que tiene que ver con una partida que cobra el servicio de tránsito. O sea, lo cobra el inspector de tránsito, pero lo cobra el chofer de la camioneta, lo cobra el administrativo cuando tú vas a la oficina a empadronar un vehículo. O sea, es una partida que tiene que ver con la tarea de tránsito, que tiene muchísimos años, que se cobra en todo el país. Pero la pregunta es... Pero no tiene que ver con el nivel de multas que tú apliques, tiene que ver con la tarea de tránsito. Si en una camioneta de inspectores de tránsito, el chofer y el inspector se quedan sentados mirando la ruta, ¿van a cobrar lo mismo que si el inspector bajó y paró de rutina autos? Sí, en realidad, igualmente el inspector no se puede quedar en la ruta. Pero en realidad, todos los que son de tránsito, en donde tú sacás la libreta de conducir, en vigilancia de tránsito, los inspectores, los choferes del área de tránsito, todos tienen esa partida porque tiene que ver con el cumplimiento de metas del servicio de tránsito, de la tarea de la división tránsito. No tiene que ver con la cantidad de multas que pongan. Si un inspector pone 20 multas o pone 2 multas por la tarea que le toca en ese mes, no difiere, o sea, el nombre es participación en multa, pero no tiene que ver con el nivel de multas que aplique. Bien. Creo que capaz que el nombre no es el más feliz, digamos, pero no tiene nada que ver. O sea, no es un porcentaje de las multas que aplican. No, porque de hecho muchos inspectores hacen tareas que no tienen que ver con multar a las personas. Tenés los inspectores, por ejemplo, que están en los ómnibus, que en algún momento aplican multas así, pero están para controlar otras cosas que no tienen que ver con estas multas que te ponen en el tránsito. Entonces es algo que está vinculado al servicio. Perfecto. Justicia, sociólogos... ¿Alguien debería tomar este caso como un leader case para un análisis un poco más profundo del estado de la sociedad en general? ¿O no? Porque en definitiva no pasó nada grave. Podemos estar todos... puede que no nos guste a nadie ver un video como este. Algunos por una razón, otros por otra. Pero en definitiva es algo para dejar pasar o hay que aprovecharlo para, bueno... de allí poder construir algo bueno. Nosotros la semana que viene tenemos una reunión. Congreso de Intendentes, Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo. Para ver de qué forma hacemos acuerdos nacionales para que los procedimientos sean iguales en San José que en Montevideo, que en Artigas. Ciertos procedimientos con acompañamiento policial. Igualmente creo que algo preocupante, lo quiero dejar planteado, es que los cuerpos inspectivos hoy por hoy para cumplir su tarea están prácticamente obligados a tener que salir con policía. Vos hoy mencionabas, Fernando, está el inspector de inspección general, que lo viven grabando, que es el que va a los establecimientos, que clausuran establecimientos donde se hace comida, muchas veces hay ratas, hay de todo, y eso después nos liberan de que no lo consumamos nosotros, o que sacan
o los que le sacan a los que venden en vendedores ambulantes, que no están autorizados a vender, que no hay un control de esa comida que están vendiendo, o sea, y pasa exactamente lo mismo. Estos forcejeos, estos golpes, también esos compañeros lo viven, y siempre se le busca esta vinculación de que no lo cuestiono lo que decía Vero hoy, pero siempre se busca ver si, pero ¿de qué forma lo hacen? Y no son simpáticos, y no son agradables. Lo que pasa es que no es una tarea agradable. El que te invade, digamos, el que va a donde estás vos y te dice, esto te lo tengo que llevar, no hay forma de hacerlo simpático. Te tengo que decomisar esto, te voy a vaciar todo el puesto porque no tenés permiso para vender esto, por más que te lo diga con la mejor cara. La reacción siempre es esta. Sí, pero ¿no? no, está bien, pero me parece que no es lo mismo esa situación que vos planteás que un control de rutina en el tránsito. Me parece que son cosas distintas, ¿no? Es un poco más invasivo lo que vos estás planteando y tal vez más lógico, porque bueno, vas a un establecimiento, te metés dentro del establecimiento. Cuando vos estás haciendo un control de rutina, me parece que podrían existir... Si te sacan la moto de la calle, como pasó acá, pero estamos hablando del relacionamiento en general, no estamos multan, hablando o te hacen solamente el del relacionamiento aeropuerto. con el que anda sin chapa, que vos ya lo ves que está ahí en el relacionamiento general, estás hablando del relacionamiento cuando no hay ningún problema en el medio. Cuando hay problemas sucede. Bueno, pero a veces no hay ningún problema en el medio y la forma de abordaje no es buena. Se ve que tuviste alguna mala experiencia. Yo pregunté otra cosa, nadie me contestó la pregunta en realidad. Y me imagino que muchos de los que nos... autorreferencial. Me imagino que muchos de los que... Y bueno, es inevitable que uno sea autorreferencial. No es una crítica, pero me pareció que había sido agredida. Hice una pregunta y me gustaría que Marta me la responda porque la percibió y la anotó. Señores, perdón. ¿Me dejás que le conteste acá, la pregunta? el moderador hablando, perdón. La pregunta para tuya... cerrar el tema, hice una pregunta. Hay que cerrarlo porque tenemos el invitado en la gatera. Yo la entendí. La pregunta tuya tiene dos niveles. Uno es la resolución a los trabajadores, que es la reunión con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, para el tema concreto. Y lo otro es analizar qué es lo que nos está pasando, y eso es otro nivel que tiene que llevar a un cuestionamiento de ver cómo vamos... Convivencia, señores. Atajando los problemas desde que son chiquitos. Porque si vos dejás que normalizamos las agresiones y lo único que hacemos son soluciones, bueno, entonces si mandamos a los inspectores con policía y mandamos a aquellos con policía, al final vamos a terminar todos con un policía de la mano para hacer el trabajo. ¿Y a la policía con quién la mandamos cuando la agreden? Y al policía con quién la mandamos. Entonces creo que eso amerita, sí, un estudio más global, sociológico y psicológico de qué nos está pasando y tratar de intervenir en las generaciones más jóvenes, que es donde ya se genera el problema. ¿Pero qué te parece aburrido eso? Y no, porque son las teorías cuando empezás a teorizar y no hay ninguna cosa en la práctica. Deberíamos hacer foros sociológicos para empezar. Son foros, cuando Fernando. entramos en esa, estás perdido. Pero la violencia es una expresión de la cultura. Pero podemos lo que hay entrarle al tema cultural, educación, pero muchas no es todo cosas. Pero lo que hay que hacer es ejercer la autoridad. En paralelo, por supuesto. Y parar a los que no acatan la autoridad y listo. ¿Qué foro sociológico ni foro sociológico? De educación, de la escuela, de otros ámbitos. Son dos cosas distintas. Yo no te digo que no castigues. No coincido, vos sos muy académica. Está bueno este debate, pero permítame hacer entrar a nuestro invitado, porque además se ata. Porque fíjense que vamos a hablar justamente de lo que arrojó el informe del INED, de las escuelas.